Y es cierto que muchas personas desconocen, o sea, no solo el uso de audífonos en general, sino toda la exposición al ruido que podamos tener a lo largo de nuestra vida afecta de forma irreversible nuestra audición, ¿no? Es cuidarnos más. Primero tu salud. Y le damos la bienvenida a la doctora Cintia Delgado. Ella es médico otorrinolaringóloga. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, exitosa. ¿Qué tal? Muchas gracias, Katiuska, por la invitación. Muchas gracias por esa alerta que realmente nos afecta a todos los que usamos auriculares, ¿no? Y es que el uso excesivo de los audífonos podría ocasionar sordera. Según lo que ha dicho la OMS, para el año 2050, 1 de cada 10 personas podría presentar algún tipo de discapacidad auditiva. Y eso es muy grave, doctora. Así es, y es cierto que muchas personas desconocen, o sea, no solo el uso de audífonos en general, sino toda la exposición al ruido que podamos tener a lo largo de nuestra vida afecta de forma irreversible nuestra audición, ¿no? Lo más común ahora y con todo esto del teletrabajo es pues el uso excesivo de audífonos, que gracias a Dios pues ya está normado y ya está estandarizado que hay un nivel máximo al cual podemos nosotros usar los audífonos, el volumen de los audífonos, Claro, ¿no? de los decibeles. De los ¿no? decibeles, ajá, Ajá. que es más o menos 60 decibeles o para que la gente nos entienda más o menos un 60% del volumen total que pueda tener un equipo, un celular o una computadora, es más o menos el 60%. Y lo bueno es que ahora, no sé si se han dado cuenta en los celulares, en las laptops, en cualquier dispositivo, tiene una alerta, como una alarma en donde tiene un tope y sale una alerta de que más de ese ruido ya es nocivo para nuestra salud auditiva. Claro que sí. Se habla también del tiempo, de las horas que una persona puede estar con los audífonos. Sí, en realidad justo a raíz de todo esto del teletrabajo por la pandemia, se hicieron algunos estudios y se recomendó que toda persona que esté en constante uso de audífonos, más o menos cada 45 minutos o 50 minutos tenga un descanso auditivo entre 10 a 15 minutos de no usar los audífonos, ¿no? Y de todo eso, ¿no? Ujú. Ahora, los jóvenes en su mayoría son los que están con audífonos siempre, ¿no? Y es que hay Así una es. parte de la adolescencia donde te conectas mucho con la música y Ujú. escuchas música, porque yo también lo he pasado, muy alta, ¿no? Tus bandas favoritas. Y si no es la música alta con altavoz, usan los audífonos en la casa. Sí, exacto. Y como le comento, o sea, lamentablemente es a veces algo que, como es un daño a largo plazo, o sea, no es un daño de inmediato el que se ocasiona en nuestra audición, a veces los jóvenes no lo toman muy en serio justamente por eso. El problema viene 20, 30, 40 años más adelante cuando ya empieza ya el problema real, ¿no? Y eso es lo que a veces tratamos nosotros, en general todos los otorrinos, de hacer hincapié, ¿no? Ahora, con o sin audífonos es normal que se vaya degenerando este órgano, porque ya cuando son mayores hay que pues hablarles un poquito fuerte, ¿no? Porque es difícil que nos escuchen con claridad Con los claridad. adultos mayores. ¿Es Sí, normal o es producto de los audífonos? no, en realidad, independientemente de la exposición al ruido que tengamos, todos, absolutamente todos, de forma progresiva vamos a ir bajando nuestra audición conforme pasan los años, ¿no? Eso se llama presbia- presbiacusia, ¿no? Ujú. Es el nombre técnico que utilizamos nosotros. Y eso es inevitable. Algunos pacientes va a ser mucho más rápido o mucho más intenso que otros, ¿no? Hay una prueba por internet que me hicieron hace pues algunos años del sonido del mosquito, ¿no? Que hasta cierta edad tú puedes escuchar ese pitido y ya personas de 40, 50 y ya no escuchan nada, ¿no? Te dicen, ¿qué? Sí, en realidad es una técnica o una práctica, digamos, fácil de hacer en cualquier, en casa, Claro, incluso ahora pones. hay, uno incluso busca en internet y tienen esa opción de Voy a hacerlo en buscar casa. si lo sigo escuchando porque eso fue hace como 10 años. Así es. Y justamente la teoría dice que a partir de los 40 años, poco a poco, nuestra audición va a ir disminuyendo, pero obviamente a los 40 años probablemente sea muy mínima que no la percibimos con claridad, ¿no? Pero a partir de los 60 sí ya es más notoria. Y depende la calidad de los audífonos para poder evitar el daño a nuestros oídos, En porque hay de realidad, todos los precios, ¿no? Hay rangos muy excesivos de precios también. exacto. Por ejemplo, lo que recomiendan es que si, bueno, van a utilizar audífonos por el trabajo o por los estudios, recomiendan, por ejemplo, los que tú tienes puestos, ¿no? Que son Muy bien, exitosa.
auriculares como más grandes, el sonido no ingresa directamente, ¿no? Por ejemplo, los chiquitos que van dentro del canal auditivo, por ejemplo, el sonido va directamente. Entonces, al usar estos auriculares más grandes, pues disipa un poco más el sonido, ¿no? Ujú. O sea, estos que son de vincha. Claro. Para los oyentes. Yo uso, por ejemplo, para entrenar el de vincha también. Ujú, claro. De preferencia evitar los que van dentro del mismo canal auditivo, los Esos chiquititos. son los que están de moda, ¿no? Los que son Exitosa. chiquititos y ya tú trabajas, sales, Ajá. deporte, escuchas Incluso música. inalámbricos, Los inalámbricos chiquitos. Sí. Y hay de todas las marcas y de todos los Exacto. precios, ¿no? Hacen dólares. Sí, pero recomendable es, como le digo, si en la medida de lo posible se puede Los evitar, grandes de vincha. es mejor los grandes de vincha. Y algunos tienen, pues, digamos, los lados acolchonados. ¿Eso influye o no interesa mucho la anatomía de ese audífono? No, la anatomía no tanto, porque más que todo el tema del acolchonado creo que va más por la comodidad, ¿no? Pero no hay problema, mientras sean los de vincha, como te comento, como los que tú tienes Y puesto. ser protegida. Así es. Imagínate, 3 horas diarias, Sí. de lunes a sábado, pobres oídos. Así es. Y siempre no excediendo el volumen permitido, ¿no? Que es lo Muy más bien, importante. Muy bien, doctora. Vamos a conversar con el público, ¿le parece? A Sí. través de los números 251-9422, 74-10-955 y el WhatsApp 940-800-800. ¿Sabía usted que el uso excesivo de estos audífonos podría causarle daños a futuro y problemas también de audición? ¿Qué hacemos con los adultos mayores que no escuchan, doctora? Bueno, ahí en ese caso, como la pérdida auditiva ya lamentablemente es irreversible, ya no hay forma de poder recuperarla, ahí lo que tenemos que hacer Los es audífonos para ellos, ¿no? usar una prótesis auditiva o un audífono que idealmente debe estar hecho a la medida del paciente, ¿no? Porque se venden mucho a veces audífonos por televisión, no sé Sí, si, los he visto. si han visto. Lamentablemente esos no están hechos, pueden ayudar, pero no están hechos específicamente a las necesidades del paciente, porque cada paciente es diferente, ¿no? Y esa es calidad de vida para ellos también, Así es, ¿no? Porque así es. se sienten aislados por no escuchar la conversación, lo que está pasando. Ujú, así es, muchos pacientes yo tengo que mencionan eso, ¿no? Que se aíslan porque no No escuchan. escuchan. Ujú, así Muy es. bien, doctora, por favor, póngase los audífonos por algunos segundos, minutos para conversar con el público a través de Radio Exitosa, conectados en Lima y Callao por la 95.5 de la FM. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le ¿Cómo saluda Raúl está? Silva. ¿Cómo está, señor Raúl? Bienvenido, Exitosa. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Sí, lo que pasa es que mi oído tengo momentos que se me abre, se me cierran. No sé qué puede ser eso. Entendí que creo que como que se le abren o se le cierran a veces los oídos, como que Así los siente a veces tapados, ¿no? Ajá. Ya. Eso va a depender mucho, o sea, como siempre digo, en la especialidad de otorrino es siempre recomendable poder examinar al paciente. Es bien difícil a veces solo con los síntomas que no da darnos una idea. Pero creería yo que quizás lo más común es un tapón de cerumen, que es el acúmulo de secreción ceruminosa del oído. Eso puede estar ocasionando que el paciente sienta que como que se le tape y se le abre el oído, O que ¿no? escuche pues un pitido, ¿no? O Siente que como escuche un escuches- sonido. Ujú. O que sienta de forma permanente tapada el oído. Y ahí lo recomendable es el revisa y ahí lo La recomendable es hacerle limpieza. una ¿Cada limpieza. cuánto tiempo usted debe hacer la limpieza al oído, doctor? En realidad, la limpieza o lavado de oídos se hace básicamente cuando el paciente lo requiere o lo amerita. Yo recomiendo siempre visitar al otorrino una vez al año. Ujú. Si en ese chequeo amerita y se le necesita su lavado, se le hace. Si no necesita, no es necesario hacerle, ¿no? Ujú. Muy bien, doctora. Vamos con la siguiente comunicación. 251-9422-7410-955 y el WhatsApp 940-800-800. ¿Sabía usted que el uso excesivo de los audífonos podría generarle algún tipo de discapacidad auditiva a futuro, según lo que ha dicho la OMS? Ahora, doctora, ¿qué hacemos, por ejemplo, con los adolescentes, ¿no? ¿Cómo les explicamos esta información? ¿Cómo lo trasladamos como padres y madres de familia? Yo también he tenido la época donde solo escuchaba música y bien alto, ¿no? Y todo mi día era eso, la música. Sí, es intentar, en adolescentes quizás es más complicado porque como tú dices, a veces ellos están metidos en todo el tema de la música, ¿no? Pero es siempre conversar con ellos, intentar explicarles que el problema del daño a nivel del nervio auditivo no va a ser de manera inmediata, ¿no? Explicarles que este problema va a venir
de acá a unos años, ¿no? Y que la mejor forma de evitarlo es la prevención. O sea, no prohibirles del todo, porque ¿sabes? Es difícil prohibirles del todo el uso de auriculares o audífonos, pero sí con ciertos cuidados, ¿no? ¿Cuán complejo es o cuán peligroso es, doctora, que uno inserte cualquier cosa en el oído para poder limpiárselo cuando hay una picazón, ¿no? Se habla de los hisopos, palitos para prender la cocina o la pinza, pero a veces no somos responsables con eso, con el cuidado de nuestros oídos. Así es. Yo siempre digo que no ingresar nada al oído, ni sopos, llaves, Pero es tan palitos de comercial, fósforos. doctora, en todos lados se venden pues un hisopo y cuando te bañas al final, pues lo que haces es limpiarte los oídos también. Así es. En realidad, el oído tiene un mecanismo de autolimpieza. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez el oído solito bota la secreción ceruminosa hacia afuera. Entonces, si nosotros metemos cualquier cosa, vamos a meter más ese cerumen y vamos a formar un tapón. Y ahí es donde viene el problema, ¿no? Además, fuera de eso, que puede ocasionar, la manipulación puede ocasionar una herida, una infección, ¿no? Entonces, de preferencia evitar todo. Solo limpiarlo con un pañito húmedo por fuera, nada más. Por fuera, nada Ujú, más. Ni siquiera así con es. jabón. O con el champú, ¿no? A veces muchos lo hacen con el champú. Claro, o sea, en el momento de la ducha, que caiga el agua por fuera nada más, con jabón, shampoo, no hay ningún ¿Y problema. cada cuánto tiempo? Eso es, la limpieza es diaria, ¿no? O sea, no hay problema, ¿no? O sea, que nosotros la hagamos diaria, ¿no? Hay Claro, ningún porque problema. yo leí un artículo que hablaba de la importancia de las secreciones que tenemos, ¿no? Como la mucosidad del cerumen también es parte, tiene una función también, no hay que estar limpiándolo todo el tiempo. Exacto, en realidad el cerumen nos protege del ingreso de cuerpos extraños, de bacterias. Hay un porqué está ahí. Exacto, hay un porqué. El problema viene cuando ya se forma de manera excesiva, ¿no? Ujú. Muy bien, tenemos una siguiente comunicación, 12 y 17, aquí en la secuencia Primero Tu Salud. Hola, buenas tardes. Aló, señorita, muy buena tarde. ¿Cómo está? Habla Enrique de Ate Evitarte. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido, somos vecinos. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Sí, como estamos hablando justo de los problemas que pueden ocasionar los ruidos molestos al oído, Ujú. y qué hay, por ejemplo, quisiera preguntarle, qué hay, por ejemplo, de los cohetes que muchas veces se lanzan en el ambiente y que son tan potentes que hace saltar hasta el techo. ¿Qué hay también, por ejemplo, de los claxon? Ay, Que completamente de muchas acuerdo. veces los microbuseros, ¿no? O las personas que de alguna manera Los quieren soportes. imprudentemente sobrepasar y es claxon con tanta fuerza, ¿no? Que se vuelve un laberinto. Y son muy Y que, invasivos. por ejemplo, mire, yo vivo cerca de la línea del tren y todos los días, le voy a decir, señorita, todos los días el señor el chofer del tren pone su claxon a todo volumen, de tal manera de que la verdad es que a pesar de que yo vivo un poco distante, es potente el sonido. Y lo hace casi 1 kilómetro que viene tocando el sonido del parlante, eso que usan ellos. Ujú. Entonces, ¿cuánto afecta esto al oído? Muy amable, gracias. Gracias, Enrique. En realidad, todo ruido nos va a Así sea causar un daño. externo Así también. sea externo, exacto, no necesariamente el audífono, ¿no? En este caso, las personas que trabajan, por ejemplo, los choferes, ¿no? Que trabajan todos los días, están expuestos, ¿no? Y definitivamente igual ya les está ocasionando un daño. ¿Qué les recomiendas? No solo va, antes de eso, quería comentar algo, que no solo va por la intensidad del ruido, sino por el tiempo también en el que estamos expuestos, ¿no? Posición. Ajá, por la exposición. Bueno, la recomendación, lamentablemente en estos casos a veces es un poco complicado porque lo ideal sería usar protectores auditivos, es algún tipo de tapones que se usa. Pero a veces, por ejemplo, los que trabajan como choferes tienen que estar también atentos a otros ruidos, ¿no? Entonces, a veces hay que, en la medida de lo que posible, en la medida de lo que se pueda, podrían protegerse utilizando algún tipo de protector auditivo, ¿no? Ujú. Claro, por ejemplo, cuando hablamos de la salud visual, pues los doctores recomendaban ver los atardeceres, ¿no? Ir al campo, ¿no? Ujú. Poder limpiar un poquito, desestresarnos con la visión. ¿Ustedes qué recomiendan para los oídos también? ¿Cuán sanador es el silencio? Exacto. Ahí en este caso es todo lo que te comentaba al inicio, del reposo auditivo, ¿no? El silencio, que es tan importante, ¿no? Es sanador el silencio. En estos casos, sobre todo, como te digo, aquellas personas que están todo el día expuestas a un ruido, ¿no?
Claro, irse al campo, a la playa, ¿no? Exacto. O buscar un espacio dentro de la casa y estar todos en silencio, como la silencio. lechuza, así todos calladitos. Así es. Muy bien, doctora. Vamos con las siguientes comunicaciones. 251-9422, 7410-955 y el WhatsApp 940-800-800. Doctora, ¿cuáles son las consultas más frecuentes Exitosa. en su consultorio? Por ejemplo, ahora en época de verano suelen ser los problemas auditivos, las infecciones Por la piscina. por la piscina. Exacto. Ujú. Esos son los más frecuentes en época de verano. Y en época de invierno suelen ser los procesos respiratorios altos, los resfríos, las gripes. Si ¿no? se nos Ujú. entra agua, por ejemplo, al oído, ¿qué hacer? ¿No? Nos dicen salta de un lado, otros dicen no, pues golpéate en la cabeza. ¿Qué recomiendan ustedes como profesionales? Esas maniobras iniciales pueden ayudar digamos, a intentar retirar el agua del oído, ¿no? Ahora, pero si esta sensación de oído tapado debida al ingreso del agua no mejora o no desaparece, ahí sí lo recomendable es acudir a un otorrino para evaluar qué es lo que está pasando. Y más aún si se asocia a dolor o a baja auditiva. Esos son signos de alarma. Muy bien, tenemos una comunicación. Hola, buenas tardes. Aló. ¿Cómo está? Bienvenido, exitoso, lo escuchamos. Sí, tengo la bondad con la especialista, quisiera hacerle una consulta. ¿Qué recomendaría para el tinnitus? Ya. Muchas El, gracias. Exitosa. el tinnitus es lo que comúnmente llamamos como el ruido en el oído. Cualquier ruido en el oído, nosotros lo conocemos como tinnitus. Lamentablemente no existe un medicamento o unas gotas que nos ayuden a desaparecerlo, ¿no? Es bien difícil de poder manejar el tinnitus actualmente, ¿no? Si bien es cierto ahora ya se han agregado algunas formas de poder disminuirlo, de poder atenuarlo, por ejemplo, recomiendan dormir acompañados de algún ruido blanco, por ejemplo, puede ser el ruido de la lluvia, ¿no? Si nosotros buscamos, por ejemplo, en internet, vamos a encontrar ruidos blancos, el ruido de un bosque, algo así, más o menos es un ruido blanco que nos puede ayudar un poquito a disiparlo y olvidarnos de ese ruido. Pero en un medicamento, una gota o algo, la verdad que es bien difícil de poder tratarlo. Es una de las cosas más difíciles que tratamos los otorrinos. Muy bien, tenemos una siguiente comunicación. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas Doctora, por tardes. favor, una Dígame. consulta. Tengo 82 años. Y hay un ruido en mi oído y escucho menos, ya no como antes. Por favor, muchísimas gracias. En ese caso, cuando es un paciente adulto mayor y vemos que existe baja auditiva y esa baja auditiva está asociada a un tinnitus o a un ruido, lo más probable es que ese tinnitus se deba al desgaste del nervio auditivo propio de la edad, ¿no? A la propia baja auditiva. En ese caso, lo que yo recomendaría es intentar o probar el tema del uso de un audífono, ¿no? De una prótesis auditiva personalizado, porque eso no solo va a ayudar a que mejore su audición, sino también puede ayudar a disipar, a disminuir el ruido, ¿no? Muy bien. Hay algunos secretos de la abuela, ¿no? Cuando se te mete agua al oído y es este cartucho con periódico y entiendo que lo queman y ya con eso solucionado cuando sientes que tu oído está tapado. ¿Funciona? ¿Usted lo recomienda? ¿Cuál es su opinión? En realidad, yo no lo recomendaría. Uno, básicamente por el tema de que, como no se sabe exactamente por qué es el dolor o la molestia que tiene el paciente, eso he visto en la mayoría de casos que me ha tocado ver, eso tiende a aumentar más la molestia. O sea, si hay dolor, tiende a aumentar más O sea, el que no dolor. funciona. O sea, puede funcionar en algunos pacientes. He visto que ha funcionado, o sea, de lo que me cuentan los pacientes, pero no es recomendable porque, como le comenté, en la mayoría de los casos más bien puede ser más dañino que beneficioso, ¿no? O sea, el riesgo es mayor, ¿no? Ujú. Y No cuando lo son recomiendo. bebitos, por ejemplo, y sienten dolor, Cuando son cuando bebitos, son más chiquititos, sí, ¿no? cuando Te dicen, me duele. cuando son más pequeños, sí, lo más probable es que sea un problema de una infección. Y ahí sí hay que ser bien delicados porque es un niño. Entonces sí recomiendo sí o sí llevarlo con un médico especialista, ¿no? Muy bien.
También tenemos otra siguiente pregunta y nos dicen, a los que van a los conciertos y están debajo de los parlantes, ¿no? Los que están en esos pues, eventos públicos, pueden ser conciertos, partidos también. Ujú. Sí, es una pregunta que me hacen con bastante frecuencia porque no sé si te ha pasado también que vas a un concierto y estás o cerca de un parlante y te quedas con un ruido, como que unas horas después de salir, sales del concierto y te quedas con un ruido ya. Eso lo normal es como una reacción que tiene nuestro cuerpo, por decirlo así, como de protección frente a tanto ruido. Eso es lo normal, que en unas horas uno descanse y pase. El problema viene cuando eso no pasa horas, días y sigue, ahí sí o sí hay que ver al especialista, ¿no? Y, por ejemplo, los que son DJs, ¿no? Que tienen que estar con los audífonos y con la música ahí, mezclando pistas. Sí, todos ellos, por ejemplo, alguna vez yo atendía a algún paciente y sí, ellos mismos saben que cada cierto tiempo tienen que hacerse el cuidado, o sea, el tema del reposo auditivo. Ellos mismos reconocen que la exposición al ruido saben que a largo plazo les puede causar alguna molestia, ¿no? Entonces siempre es el tema de si tu trabajo depende mucho del uso de audífonos o la exposición al ruido, siempre recomiendo hacer este tipo de reposos auditivos, ¿no? De descansos de los ruidos altos. Muy bien, muchas gracias para nuestra invitada, la doctora Cintia Delgado. Ella es médico otorrinolaringóloga. Muchas gracias, doctora. De nada. Gracias y feliz día. Feliz Día de la Mujer. Mañana, que es el Día de la Mujer. Muchas gracias.